Bueno, y continúa la crisis en Venezuela y sigue llamando profundamente la atención que el único gobierno democrático que no reclama una revisión de las actas y del proceso electoral fraudulento en Venezuela sea México. Desde Lula en Brasil hasta Javier Milei en Argentina, prácticamente 20 países, 20 democracias en distintos tonos, todas las democracias occidentales le han reclamado el fraude cometido a Nicolás Maduro. Exigen que se muestren las actas que no ha mostrado Nicolás Maduro, mientras María Corina, la líder de la oposición, ha exhibido ya el 80% de las actas que le dan una ventaja enorme en los comicios del domingo. Aquí el presidente López Obrador le reclamó, no a Maduro, sino a los gobiernos, porque se andan metiendo en los asuntos internos de Venezuela. Se intensifica la presión internacional sobre los resultados en las elecciones de Venezuela. Naciones Unidas, la Unión Europea, Estados Unidos y varios países de Latinoamérica exigen una revisión de las actas de los centros electorales. Las dudas crecieron cuando el Consejo Nacional Electoral proclamó en menos de 12 horas la victoria de Nicolás Maduro, con más de 51% de los votos a su favor, sin mostrar las actas con los resultados. Este martes, el presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva y su par estadounidense Joe Biden sostuvieron una llamada y coincidieron en la importancia de que se publiquen las actas electorales en Venezuela. Más tarde, en una entrevista televisiva, Lula dijo que el proceso electoral en Venezuela es normal y que si la oposición no está de acuerdo, debe presentar su impugnación ante las vías legales. A oposição entra com recurso, sabe? E vai esperar na justiça tomar o processo e aí vai ter uma decisão que a gente tem que acatar. Eu estou convencido. Fue más mesurado luego de que el Partido del Trabajo, al que pertenece, sí reconoció la victoria de Maduro, mientras que el mandatario argentino Javier Milei envió un mensaje a los venezolanos. Lo más importante es que los leones venezolanos despertaron y tarde o temprano se va a terminar el socialismo, se va a terminar ese modelo empobrecedor. Así es que ánimo, queridos venezolanos, que van a salir adelante. Sigan luchando, no bajen los brazos. ¡Viva la libertad, carajo! A ellos, otros países se sumaron a la exigencia de una revisión de la elección presidencial, como Chile, Paraguay, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá, Perú, República Dominicana, Uruguay, Colombia, España, Reino Unido, Italia y Alemania. Pero hay quienes ya felicitaron a Nicolás Maduro por este tercer mandato consecutivo, como Nicaragua, Cuba, Rusia, Bielorrusia, China, Irán, Qatar y Siria, mientras que México se pronunció a favor de que haya un conteo de votos, pero sin que otros países opinen sobre el desarrollo de la elección. Incluso rechazó la intervención de la Organización de Estados Americanos, la OEA. ¿Qué se tiene que meter la OEA? ¿Qué se tienen que meter? O sea, eso es injerencismo. Por eso la OEA no tiene credibilidad. ¿Con qué fundamento la OEA sostiene que ganó el otro candidato? Por lo pronto, la oposición encabezada por María Corina Machado y el candidato Edmundo González Urrutia comenzaron a dar resultados de su conteo, que lleva más del 80% de las actas y en el que aseguran que Edmundo lleva una ventaja de 68% contra un 30% de Nicolás Maduro, mientras que la Asamblea Nacional Venezolana pidió cárcel para todos los opositores que no reconocen el triunfo de Maduro. Bueno, se equivoca el presidente López Obrador. ¿Con qué derecho se mete la DEA? Hay una cosa que se llama derecho internacional y hay una carta de compromisos democráticos que firman los países también dentro del continente americano, una carta de compromisos democráticos que Venezuela ha violado no solamente el día de la elección, con el fraude cometido el día de la elección, sino durante todo el proceso electoral. María Corina Machado no es la candidata porque la prohibió el régimen de Maduro. La mujer que iba de suplente de ella también la prohibió. A los otros dirigentes de la oposición los metió en la cárcel. Hay en la Embajada de Argentina 6 dirigentes opositores asilados desde antes de las elecciones.
Y estamos hablando de un compromiso que asumen las naciones democráticas, que exigen, cuando se violan estos derechos, que se actúe democráticamente. Es lo mismo que si le preguntáramos, en una de las mejores páginas que ha tenido la diplomacia mexicana, por qué se metieron en Chile y dejaron de reconocer al gobierno de Pinochet, o por qué el presidente López Obrador se metió en las elecciones de Argentina, desconoce al gobierno de Ecuador, al gobierno de Perú, se metió en los procesos electorales de Bolivia, fue a rescatar allá a Evo Morales. Es vergonzosa la posición de México, es vergonzoso que quedemos con Irán, con Rusia, con Cuba, con Nicaragua. ¿Esos son nuestros socios? Bueno, la crisis en Venezuela se profundiza y lo que hay que exigir es que se muestren las actas, lo que está haciendo la oposición y lo que niega el gobierno de Nicolás Maduro. ¿Por qué? Porque hizo un fraude descarado. A ver, Jorge, lo que tú decías de María Corina es importantísimo. Hizo campaña, tuvo que hacer campaña terrestre porque no se le permitió volar. Lo hizo con muchísimo esmero, tenía una popularidad altísima. La inhabilitaron 15 años, por eso entra Edmundo González, pero ella lo acompaña a lo largo de toda esta campaña. Tienen, según las actas computadas que han mostrado, bueno, una diferencia altísima en donde ellos tienen la victoria y ahora, ¿en dónde están? Están siendo y serán perseguidos políticos. Ya, por ejemplo, salieron gobiernos como el de Costa Rica, donde el presidente dice que ahí pueden llegar como asilados políticos. Pero ¿por qué no, en vez de llegar como asilados políticos, se busca nuevamente tener democracia en Venezuela? Hay que recordar que todos los contrincantes de Maduro han acabado muertos en la cárcel o en el exilio.